Ayúdame, pastor. Y hoy tendremos al pastor Jean-David Larochelle. Espero haberlo pronunciado mucho mejor en el día de hoy. Larochelle. He practicado durante la última semana. Jean-David Larochelle. No sé cómo estoy, pastor de pronunciación, con los buenos días. Ay, no. Yo creo que se desmayó el pastor al escuchar. ¿Será por la pronunciación? Yo creo que sí. Pero bueno, pastor, ¿estás por ahí? Mire, vio, está riendo. No podía hacer la risa. Iván, definitivamente. ¿He mejorado en algo la pronunciación o no, pastor? Dame un aliciente. Con esa risa del pastor no creo. Y como no me imagino el cielo sin ti, Iván, por eso te acepto tal cual eres, ¿no? Muchas gracias, pastor. La Beatriz está pensando ya en castillos, bien, no solo en moradas. Ya estás en un 85 a 90 sobre 100. Oh, muchas gracias. Jean-David Larochelle. La es mucho. Larochelle. Una sola R. Una sola R. Una sola. Ya le quité Sola dos. R, doble L, E al final. Por eso. Ya las orejas a tu esposa por escribir con doble R. Yo no quería decir eso, pastor. Por favor. Larochelle. ¿Significa algo Larochelle? Mira, va a depender en algunos estudios. De hecho, se ha dicho que en el nombre de alguien está su destino. Curiosamente, cuando haces un acercamiento a mi nombre en francés, habla del apellido, habla de alguien con temperamento sólido, con carácter fuerte, pero si haces un estudio en español te dice que es el relajoso, el payasito, el sanguíneo. O sea que yo pienso que eres de las dos. Pienso que tienen razón ambos. Creo que los dos estudios tienen razón. Iván, un abrazo para ti, buenos días, y a quienes nos escuchan en gran parte de Iberoamérica, saludos para tu esposa, a todo el staff, a todos nuestros corresponsales, saludos a nuestros amigos que nos escuchan de diferentes partes del mundo. Pues me uno a ustedes en este segmento. Estaba escuchando los últimos 30, 40 minutos, apenado por la situación de la señora también, que Dios haga justicia también en situaciones como estas, y pues seguimos celebrando el nombre del Señor, y aquí estamos para sumarnos a la temática de hoy. Mi cariño, mis bendiciones para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, querido pastor. ¿Hoy en dónde te encuentras? ¿En qué lugar del planeta Tierra? Estoy en Orlando, Florida. Estoy a horas de ti. Ah, qué bueno. La sorpresa y caerte, pero dije, no, que sufra un rato. Hoy tuvimos a nuestra invitada especial en la música, a Rebeca Isabel, desde Orlando, Florida, precisamente a primeras horas de la mañana. Así que hoy Orlando es noticia. Hubiera viajado juntos y así hubiéramos caído los dos ahí, ¿no? Ya, tal cual, querido pastor, tal cual. Bueno, lo que voy a hacer después de la temática de hoy sobre el ayuno, un día de esto los voy a agarrar a todos ustedes y los vamos a llevar a la práctica. Qué bueno. Eso está interesante, ojo que eso está interesante. Además, el tema de hoy es interesante por donde se le mire, el ayuno. Muchas veces hay gente que dice, no, es que ayunar es importante, es bueno porque sacrificamos un poco el cuerpo y así entonces estamos más cerca de las cosas de Dios. Otros dicen, no, el ayuno es bueno y todo porque me ayuda a bajar de peso un poquito, sí, y me colabora con el cuerpo y todo eso. Pero realmente, ¿qué es el ayuno? ¿Quién debería ayunar? ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿Y cuáles son los tipos de ayuno, si es que existe alguna variedad del ayuno? Por preguntitas como estas y muchas más, hemos creado este segmento de Ayúdame, pastor. Ayúdanos, pastor Jean-David Larochelle. Muchísimas gracias. Sin duda, aparte de estas preguntas que tú has lanzado, y una de las grandes preguntas que también la gente menciona es si se debe mantener el ayuno en este tiempo, porque creo que algunos han puesto el ayuno en la quinta dispensación, que es la ley, porque hoy en día hacemos fuertemente una diferencia, una dicotomía entre la ley y la gracia. Obviamente tú y yo sabemos que a lo largo de la historia se nos han hablado de 7 dispensaciones, y la quinta dispensación es la ley, la sexta, que es la dispensación que tú y yo estamos viviendo, que es la era de la gracia, la era de la iglesia, y la séptima tiene que ver con el reino milenial. Una de las cosas que veo en el mundo cristiano es cuando hacemos
esa dicotomía. Decimos, no, esto es de la ley y esto es de la gracia. Mi concepto, y creo que mi lectura en la Biblia, es que no puede haber gracia sin ley y no puede haber ley sin gracia. Siempre la gracia y la ley van de la mano. Así que no podemos ubicar el ayuno solamente en la ley y decir, ya que estamos en la gracia, no se debe ayunar. Ahora bien, yo quiero partir con un principio que creo que nos va a dar como una plataforma a toda la temática que vamos a tratar. Para mí, como no solamente creyente, como pastor, como líder cristiano y sobre todo como estudiante de la palabra de Dios, todo lo que Jesús ha dicho o todo lo que Jesús ha hecho se convierte en normativa para nosotros. Es cierto, Jesús ayunó 40 días y es curioso, Jesús jamás exigió a sus discípulos ayunar. Jesús ni siquiera nos ha dejado el ayuno como mandamiento, pero Él lo hizo. Entonces, si no lo dijo y Él lo hizo, ya esto es normativa para nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Total. De una u otra forma, todos decimos que queremos ser como Cristo. Jesús dice claramente, pues, ¿qué ejemplos he dado? Había momentos en que Jesús no dijo que había que hacer algo, pero simplemente lo hizo. Y al momento de hacerlo, los discípulos fueron contagiados. Me imagino que vieron a Jesús orando una y otra vez y en un momento alguien dijo, Señor, enséñanos también a orar, porque estas cosas son contagiosas. Y estas cosas, me atrevo a decir, o estas disciplinas también influencian y afectan en la vida de otros. Así que repito mi premisa, todo lo que Jesús ha dicho o todo lo que Jesús ha hecho ya es normativa para nosotros. Ahora bien, obviamente el tema del ayuno es un tema largo donde cada pastor puede formar a su iglesia conforme el Señor le va guiando en las Escrituras, y tenemos un tiempo muy récord como para tratar todos los temas que quisiéramos tocar. Pero vamos a Mateo capítulo 6, que quizás es el pasaje con que quiero arrancar todo esto. Ahora bien, Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, dice, cuando ayunéis. Eso para mí es interesante. Cuando ayunéis. Y quisiera, más que leer 2 veces el pasaje, que podamos tomar algunos consejos de esta porción de las Escrituras para luego ir contestando, porque algunas de las preguntas que tú has lanzado antes del programa, durante el programa, vamos a ir contestándolos allá. En este pasaje, y luego vamos a reforzar con otros detalles de las preguntas siguientes. Ahora, Jesús dice, cuando ayunéis, y eso para mí es un fundamento, es decir, Jesús no dice si hay que hacer el ayuno, simplemente da por sentado que el ayuno es parte de la cultura y parte de la tradición cristiana. Él no dice si lo hace, pero tampoco nos dice que hay que dejar de hacerlo. Simplemente dice cuando lo hace. Ahora bien, lo auténtico debe ser con motivaciones auténticas. Jesús establece que el ayuno es parte de la tradición cristiana. Obviamente, solo hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde vemos como una orden del Señor para ayunar. Casi no vas a encontrar el ayuno como un mandato en la Biblia. Y eso hay que estar claro. Y quiero decirlo con responsabilidad bíblica. Y curiosamente en la Reina Valera 60 no menciona el término ayuno en este pasaje, pero en otras versiones sí. Y quizás la primera vez que se promueve el ayuno como un mandato es en Levítico 16, 29 al 31. Y dice, voy a leerle en otra versión, este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará apropiación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día completo de reposo, en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Luego vamos a ir ampliando algunos detalles de este verso. Ahora bien, esta versión habla del ayuno, pero en la versión 60 habla de aflicción del alma, porque en esto consiste el ayuno. Por eso cuando vamos a definir el ayuno vamos a hablar de esto, porque el ayuno es afligir el alma, es doblegar el cuerpo, es doblegar, me atrevo a decir, nuestro apetito por la comida, por lo que nos gusta, etcétera, porque más allá de abstención es doblegar el apetito carnal, el apetito en cuanto a la comida.
regresando al pasaje de Mateo, Jesús en primer lugar establece que el ayuno se da por sentado y que Dios aprueba eso. Es decir, Jesús no criticaba el ayuno de los fariseos, pero criticaba la motivación. Es decir, si lo van a hacer, háganlo con motivaciones correctas. En segundo lugar, te vas a dar cuenta que, y es lo que acabamos de decir, Jesús dice, cuando ayunen no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Aquí hablaba simplemente de la forma como la gente se comportaba. Ahora esto es una práctica muy veterotestamentaria, donde la gente se metía cal, se metía silicio. El mismo Daniel, capítulo 10, en el versículo 12 en adelante, no solamente dejaba de comer ciertas cosas, dice que Daniel no se perfumaba ni siquiera. Ahora imagínense a Daniel sirviendo al rey, sirviendo en Babilonia, donde estaba todo el glamour de aquel entonces, y Daniel se presentaba de una forma muy fachosa. Ahora, estas son prácticas en el Antiguo Testamento que me atrevo a decir que la práctica como tal no aplica para hoy, pero de los principios sí. Podemos extraer los principios de ello, pero más adelante vamos a profundizar eso. Así que lo segundo es que Jesús dice que el ayuno que Dios aprueba, el ayuno bíblico, debe tener motivaciones correctas. Siguiendo la línea de Jesús, le dice claramente, mira, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y esto es para mí es interesante. La práctica, quizás en tercer lugar, la manera de Jesús, la práctica del ayuno debe acompañarse de la higiene personal y del aseo. Wow. Yo creo que no estamos en el día de no bañarnos, de no lavarnos la boca y decimos que estamos ayunando. Esto, sí. Por eso digo, estas prácticas ya no son para nosotros, donde la gente, vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, donde la gente no se aseaba, la gente se metía en eso. Hoy en día no estamos para hacerlo. Jesús, vuelvo, repito, cambia bajo su paradigma la forma del ayuno, la motivación del ayuno. Es decir, por favor, perfúmense, aséense, pónganse guapos. Y de alguna manera el ayuno, lo estoy entendiendo de acuerdo a lo que estás diciendo, pastor, el ayuno es algo muy privado, como muy personal, muy de cada quien, ¿o no? No es para contárselo a los demás, ni para exteriorizarlo. Exactamente, Iván, y a eso vamos. Y el versículo 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Entonces, en cuarto lugar, la práctica del ayuno es secreto. Es que, mira, el ayuno secreto puede ser compartido, y permítame abrir un paréntesis, con otro creyente que trabaja para los mismos fines, o para los mismos objetivos, o para las mismas metas espirituales. Por ejemplo, yo no tengo problema que un pastor promueva un ayuno congregacional. Yo he sido pastor de más de 6, 7 iglesias en Sudamérica y en Centroamérica. Yo he sido promotor y precursor de ayunos de 3, de 21 hasta de 40 días en reiteradas ocasiones. Pero el ayuno verdadero, vamos a estar claros, es secreto. Hay momentos en que habían ayunos de todo el pueblo. El mismo Hechos, capítulo 13, había un ayuno donde antes de seleccionar, antes de mandar a Pablo, a Silas, a los diferentes puntos, la gente ayunaba para saber qué decía el Espíritu Santo. Pero la práctica genuina del ayuno es secreto. Por eso Jesús dice, mira, por eso perfúmense, y es donde creo profundamente, una de las preguntas que vamos a contestar, si es tan secreto el ayuno, por eso si tenemos que hacer un ayuno largo, porque tú no te puedes encerrar por 40 días seguidos. En este siglo que estamos hoy en día no lo vas a poder hacer. Hay tanta demanda, hay tantas cosas, por eso creo que a veces hay que ser sabio en el ayuno. Y luego vamos a hablar de los tipos de ayuno que creo que la gente habla, de 3, de 10, de 21 y de 40 días. ¿Qué tanto la Biblia hace énfasis en eso? Y eso para mí viene lo que sigue. Mira lo que dice el mismo versículo 17. Dice, y el 18 dice, hay que encerrarse. No solamente es secreto, el ayuno debe ser realizado cuando podamos tener la puerta cerrada. Y esto para mí va a ir contestando una de las preguntas que a veces hacemos. Entonces,
si tenemos que hacer un ayuno con la puerta cerrada, no se justifica, por eso y claramente, que hay personas que hacen ayunos largos, pero siguen en la vida cotidiana. No se puede. Es más, como leímos en el libro de Levítico, es donde el principio se mantiene, dice que dejarás de hacer todo. Tendrás que concentrarte a eso. La pregunta es, ¿se puede ayunar y realizar labores cotidianas? La respuesta es no. Es un no rotundo. Porque el ayuno verdadero es un tiempo kadosh. Es decir, es un tiempo santo, es un tiempo apartado, es un tiempo donde se deja de hacer todo. Ahora bien, yo tengo que golpearme a mí mismo, porque yo mismo he promovido ayunos de 40 días y bla, 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 y cada quien escoge su día, etcétera. Pero créame que a mí el Señor mismo me ha reprendido en esa área. Ahora, si me preguntas qué se debe hacer si una iglesia hace un ayuno de 40 días, pues la respuesta es sencilla. Si vas a hacer un ayuno de 40 días a nivel congregacional, mi sugerencia es que escojas 40 personas, ponga una persona por día, pero que esa persona se comprometa a ayunar el 100% del día. Porque si decimos, es que estamos ayunando, pero estás frente a tu tele o estás en el trabajo, ya no hay tiempo apartado o tiempo santo. No existe el ayuno ahí. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, porque el verdadero ayuno, dice Jesús, implica que estés con la puerta cerrada, implica que estés en intimidad, implica que estés en privado con Dios. Y ahí vendría una pregunta obligada, pastor. ¿Cuál es el propósito del ayuno? O sea, ¿por qué, por ejemplo, la importancia de si esa puerta cerrada, cumplirlo como tal? ¿Por qué hacer el ayuno en privado, que sea de una manera personal, particular, no decírselo a los demás, etcétera, etcétera, etcétera? Precisamente viene esa pregunta que me parece obligada ahí. ¿Cuál es entonces el propósito del ayuno para que se cumpla? Yo diría que en primer lugar es humillar nuestra vida, nuestro ser ante el Señor, afligir nuestro cuerpo, es conectarnos con Dios, es acercarnos a Dios, es escuchar su voz y es crecer en nuestro camino o en nuestro peregrinaje con el Señor. Para mí ese debe ser el propósito máximo del ayuno. Conexión con Dios, acercamiento a Dios. Es un tiempo donde yo pongo mis deseos carnales bajo o los llevo cautivos, donde yo doblego mis arrebatos carnales en el sentido de comida, de bebida, etcétera, y los subyugo todo a los pies de Jesús. El verdadero propósito del ayuno es, en primer lugar, conexión con Dios y humillarme delante de Él. Es dependencia del Señor. Yeah. Entonces, ¿Quién debería ayunar y qué sugieres tú, en qué momentos o en qué tiempos debería uno ayunar genuinamente? Bueno, ¿en qué momento? Bueno, cada vez que estemos luchando, mi querido Iván, con ciertas cosas, adicciones, vicios, necesitamos ayunar para pedir socorro del alto. Cada vez que en nuestras vidas sentimos que estamos alejándonos de Dios, porque de que lo vamos a sentir, lo vamos a sentir. Me encanta cuando las 5 vírgenes insensatas le dicen a las sabias, dadnos un poco de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Es decir, esto está en tiempo presente. Hay gente que sus lámparas se están apagando en la vida cristiana, y hay gente que sigue ministrando, pero están ministrando con la lámpara apagada. Y tú y yo sabemos eso, porque Dios pone ese sentir en nosotros. Entonces, cada vez que tú y yo sentimos, como aquellas 5 vírgenes insensatas, que nuestras lámparas se están apagando, tenemos que volver al ayuno. Y me atrevo a decir, cada vez que estamos luchando por no saber cómo perdonar o no queremos perdonar, cuando el rencor, la amargura, el orgullo está invadiendo nuestras vidas, o las obras de la carne está invadiendo nuestra vida, tenemos que volver al ayuno. ¿Y quién debería hacerlo? Cada persona que esté pasando por esa lucha, pero todo cristiano debería por lo menos tener el ayuno como disciplina y como recurso espiritual de parte de Dios para seguir conectados al Señor, mi querido Iván. Ahora bien, lo último que quiero hablar del ayuno con respecto a la vida de Jesús en Mateo es que todo ayuno es guiado por el Espíritu Santo. Es decir, el ayuno no es un arrebato, no es que lo voy a hacer porque todo el mundo lo hace, lo voy a hacer porque esto me hace más santo. Todo ayuno es guiado por el Espíritu Santo. Jesús fue guiado, dice en Lucas y aún Mateo, fue guiado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto.
Y así para mí dice mucho, porque el desierto es privación de todo. ¿Qué tenía Jesús a su disposición en el desierto? Dos cosas me atrevo a decir. Número uno, la presencia de Dios, y número dos, la palabra de Dios. Y es donde quiero decir, si algo que hay que meter en el ayuno es buena dosis de palabra de Dios. Buena dosis. Si tú y yo no estamos dispuestos a sumergirnos en la palabra, a orar la palabra, a leer la palabra, a estudiar la palabra, olvídese, no es ayuno, no es ayuno. Por eso cuando Jesús, el diablo lo confronta, Jesús tenía la palabra en la boca y a la mano. Es decir, si vas a llevar una herramienta a tu ayuno, tiene que ser palabra, 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 palabra. Porque es más, ni siquiera el ayuno transforma, la palabra es la que transforma. Válido, muy válido y muy interesante lo que estamos aprendiendo hoy con el pastor Jean David Larochelle aquí en nuestro segmento de Ayúdame Pastor. Hoy el tema trascendental, me parece importantísimo, el ayuno. La Beberatriz tiene pregunta. Sí, pastor, es que me acaba de llegar acá a la Red Cristiana una pregunta. Dice, un hombre que sea infiel y que haga el ayuno, entonces se le borran los pecados que ha cometido y que comete, que también dice que incluso, dicen que al dar el diezmo o ofrendas en la iglesia, que si Dios entonces así le perdona los pecados solamente porque hace un ayuno y es infiel y hace bueno lo que hace y después vuelve y hace y vuelve y o sea, es como reiterativo. ¿Es pregunta de nuestros oyentes? Pregunta de nuestros oyentes, pastor, ahí está. Estaba entrecortado. En resumen, no sé si puedes elevar la voz, Claudia. Sí, a ver, yo te hago la pregunta nuevamente, te la recuerdo. Dice, un hombre que sea infiel y haga el ayuno, entonces se le borran los pecados que ha cometido y que comete. Esa es la primera pregunta. O sea, te repito, un hombre que sea infiel, me imagino infidelidad, está haciendo referencia a todo tipo de infidelidad o a infidelidad en su matrimonio, dice. Y haga el ayuno, entonces, se le borran los pecados que ha cometido y que comete. La segunda pregunta que nos hacen oyentes, pastor, incluso al dar el diezmo u ofrendas en la iglesia, ¿se le perdonan los pecados a las personas que ponen, digamos, el dinero como ofrenda o diezmo en la iglesia? Es decir, que si hay borrón y cuenta nueva. Son preguntas de nuestros oyentes por ayunar, por el ayuno, pastor. Son buenas preguntas y son preguntas muy nobles de quienes lo hacen porque hay interés en saber. En primer lugar, el ayuno, vamos a estar claros, no borra pecados. Dios es quien borra los pecados, Dios es quien los perdona. Si alguien está en pecado y vive en infidelidad y ayuna, el ayuno tiene que ser con propósito de arrepentimiento, porque tenemos esto en la Biblia. Profeta Daniel, Nehemías, Esdras, cuando convocaban el ayuno al pueblo, ellos tenían confesión de pecados. El rey Josafat en Segunda de Crónicas capítulo 20. Es decir, dentro de ese ayuno, si alguien, aún en medio de su infidelidad, porque todos hemos sido de una u otra forma infieles al Señor, infieles a nuestros principios, etcétera, quizás como lo hizo David claramente en Salmo 51, el ayuno tiene que ser un ayuno con propósito de confesión, arrepentimiento y limpieza. Luego, y si se da ello, de verdad, con todo el corazón, claro que Dios perdona y Dios restaura, pero no es que te metes en el ayuno. Lo que quiero decir es que el ayuno no es una varita mágica. El ayuno tampoco es para hacer que Dios cumpla mis caprichos o mis propósitos, para nada. El ayuno más bien me pone a mí en los planes de Dios, me hace ver los propósitos de Dios. En segundo caso, con respecto a que si alguien diezma y puede diezmar la más grande cantidad, mira, no existe el ente de la compensación, de que yo hago esto, pero con mi diezmo, con mi plata, yo compenso con esto. Dios es gratis, pero Dios no es superficial, pero tampoco Dios es caprichoso. Dios tampoco, mira, para empezar, ni tu diezmo ni mi diezmo nos pertenece a Dios. Dios dice, mío es el oro, mío es la plata. No podemos pensar que vamos a comprar los principios, los parámetros y los paradigmas. El joven rico es claro. Jesús nunca bajó el estándar del reino por su plata. Simplemente el hombre se fue triste y Jesús dijo, bueno, pues que se vaya pues, porque los principios del reino están por encima. Yo he sido pastor en diferentes iglesias donde he llegado a conocer gente pudiente en las iglesias y los he tenido que mandar a volar con toda su plata y con toda su bolsa de oro, que creen que pueden comprar los principios o un lugar en la iglesia, o pensar que la iglesia les pertenece, o pensar que su plata alimenta a un pastor,
y todo eso. Yo personalmente como pastor he tenido la capacidad, gracias a decir, ¿sabes qué? Agarre tu plata y mejor lárguese de aquí, porque no podemos compensar. No podemos, para mí los principios del reino están para todos. No son negociables, además. Creo que el reino no es negociable. Yo creo que tiene que ver más con el corazón limpio y el corazón dispuesto a permitir la transformación a través de Jesús, del Espíritu Santo, a cambiar genuinamente las vidas, a arrepentirnos de verdad de manera genuina. Es decir, que tiene que ver con otras cosas, pero no como una negociación, pastor, ¿verdad? No, en absoluto, porque nos vamos a dar cuenta que de por sí ya la Biblia ha establecido estos detalles y ya tenemos insumos a la mano como líderes, como creyentes, como pastores, aún de cómo ir lidiando con eso. El mensaje no va a cambiar por el ricachón o por el pobretón. El mensaje es el mismo, las demandas son las mismas, los principios son los mismos y son inalterables, son inmutables, son espirituales, son eternos y son divinos. Y aplican para todos. Válido. Pastor, ¿cuáles son los tipos de ayuno entonces, si es que los hay? Y aclaremos ese punto. Mira, bíblicamente los famosos tipos de ayunos como lo conocemos hoy no existen. Vamos a estar claros con eso. Wow. Para mí hemos ido añadiendo algunos detalles, algunos insumos. Vuelvo, repito, partamos de la premisa de que no hay un tal mandato, pero hemos visto casos donde otros siervos han dejado un modelo de ayuno, pero cada uno de estos modelos responden a una circunstancia. Por ejemplo, que Daniel, el famoso ayuno de Daniel que tú y yo hemos escuchado hoy, Daniel tenía razón de hacer un tipo de ayuno así por la sencilla razón. Estaban viviendo en Babilonia. Babilonia, todo era consagrado a ídolos. Todo era diabólico, si cabe el término. Entonces, ¿qué hacía Daniel? ¿Qué voy a comer carne sacrificada a ídolos? ¿Qué voy a hacer? Por eso digo, si vamos a decir, es más, si vamos a promover el ayuno de Daniel, entonces tenemos que ser vegetarianos toda la vida. Vamos a estar claros. Vamos a estar muy claros porque mientras Daniel estuvo en Babilonia, Daniel jamás comió cosas sacrificadas a ídolos. Daniel solo metió su mundo en legumbres, agua, vegetales. Entonces, cuando tú y yo decimos, vamos a hacer el ayuno de Daniel, entonces, lea bien la Biblia. Como te dije la primera vez que tuvimos este encuentro estando yo en Puerto Rico, no olfateemos caninamente las Escrituras. ¿Ok? Ahora bien, para efecto de formación a nuestra gente, para efecto de porque ya tenemos una tradición, porque los famosos, la famosa forma como establecemos el ayuno, como los dividimos, ha sido netamente por tradición evangélica cristiana que por tradición bíblica. Pero no son malos, mi querido Iván, en absoluto. En primer lugar, he hablado del ayuno radical o el ayuno total. Por eso ahí entra la palabra definición de ayuno, es la abstención parcial o total de alimentos y bebidas. Este ayuno es un ayuno literalmente en cero, donde durante su tiempo que el Señor te guía para ayunar, usted no va a probar ningún bocado y ningún sorbo de agua va a llegar. Ni agua siquiera, ¿verdad? Ni agua. ¿Perdón? Ni agua, ni siquiera agua. Por eso es el ayuno radical, es total. El ayuno total. Yeah. Y hay casos en la Biblia. Moisés, Jesús, el caso de Esther también lo hizo. El caso del pueblo de Nínive, 120,000, hasta los animales ayunaron ese día. Hay casos así, hay modelos así en la Biblia. El segundo tipo de ayuno que a veces nosotros solemos manejar es el ayuno natural, que es simplemente no comer, pero sí beber agua. Ahora, y es agua, porque algunos dicen, bueno, voy a tomar jugo en el ayuno natural. No, no lo es. El jugo, aparte que tiene los suplementos, entra en el tercer tipo de ayuno. Ahora, tengo que decir algo claramente por estudios que uno ve en algunas revistas de salud. Se ha comprobado que un ser humano robusto puede aguantar hasta 13 días sin tomar agua, y unos flaquitos, si cabe el término, solo 7 días. Desde el punto de vista de la comida, alguien puede pasar sin comer 21 días, sin comer, pero no sin agua, no sin agua. Por eso te has dado cuenta, Iván, que literalmente solo la Biblia registra 2 casos de personas que llegaron a los 40 días, Moisés y Jesús.
pero esto tenía un fin. Moisés tenía que meterse en esta aventura por la sencilla razón, iba a librar al pueblo o iba a llevar al pueblo a Canaán. Jesús hace algo similar, iba a traer la salvación para introducirnos al Canaán celestial. La pregunta es, ¿tú y yo tenemos una misión como esta? No creo. Lo voy a dejar flotando la pregunta, Sí. y entro al tercer tipo de ayuno que manejamos de vez en cuando, que es el ayuno parcial. Y el ayuno parcial, algunos tienen diferentes formas de hacer el ayuno parcial. Algunos dicen que es el ayuno de Daniel, donde solo se comerá vegetales, frutas y verduras. Otros dicen, bueno, yo solo desayuno, pero no almuerzo ni ceno, que también entra en un ayuno parcial. O algunos simplemente dentro de este ayuno donde no se comerá ciertos tipos de comida y de manjares. Daniel capítulo 10 habla un poquito de ese ayuno. Dice que Daniel no comió nada de manjares, ni carnes rojas, ni manjares delicados. Es decir, en Daniel vemos prácticamente dos tipos de ayuno, o dos rostros de su ayuno. En el primero, en el capítulo 1, solo legumbres y agua. En el segundo momento de su ayuno, vemos a Daniel privarse completamente de los manjares, de carne roja, de todo lo delicado y del vino, etcétera. Entonces, obviamente en el mundo evangélico, por tradición, hemos manejado esos tres tipos de ayuno. Ahora bien, ¿es bueno o malo? No, yo creo que como pastor podemos formar a la gente y guiarles en este proceso, porque es nuestra obligación formar a la gente en el ayuno. Y yo creo que estos detalles nos ayudan para guiar a las personas para que puedan, me atrevo a decir, adentrarse en esa aventura. Y quiero decir algo profundo, no existe el ayuno del mediodía o medio ayuno. Vamos a estar claros en eso. Bíblicamente el ayuno mínimo es de 24 horas y es de un día. No sabes la cara que acaban de hacer algunos por aquí, pastor, porque acaban de tumbarle el ayuno de mediodía a más de uno. No, y es que y le agradezco, yo sé que me están metiendo en un tronco de problemas, pero y yo quiero decirlo muy certero. Es más, en la Biblia los días de ayuno son bien francos. Número uno está el ayuno de un día. En Levítico lo que hemos leído dice un día completo. Es decir, ni 24 horas. Día en el mundo evangélico, con todo el respeto. Porque ¿cuál es nuestro ayuno? Convocamos a las 8 y salimos a la 1. Yeah. Discúlpeme, mejor dedícate a orar, pero no lo llames ayuno. Ya. Vamos a ser claros. Pastor, las personas que tienen alguna dificultad de repente física, por cuestiones médicas, etcétera, ¿qué pasa con ellos? Mira, hay casos. Ahora, yo personalmente, y creo decirlo a una manera bíblica, si el ayuno es aflicción del alma, aflicción del cuerpo, si alguien está enfermo, ya tiene esa aflicción. No debería ayunar a alguien que le están metiendo insulina, alguien que está con diabetes, porque hay que decir algo, Iván, hay que ser sabio, pero también hay que ser responsable en el ayuno. Porque a veces nuestros arrebatos espirituales, nuestro fanatismo, nuestra religiosidad, nos llevan a cometer burradas. Y no se debe. Si alguien está enfermo o enferma con ciertas condiciones muy precarias, y tú y yo sabemos que alguien que depende de las medicinas, mira, yo he escuchado casos, por Dios, de gente que dice, yo tengo esa enfermedad, pero luego me metí a ese ayuno de 2 días, de 3 días. Yo digo, está bien, y Dios me sanó, gloria a Dios por eso, pero la fe no quita la negligencia, la fe nos hace prudentes, la fe no nos hace negligente. Entonces creo profundamente que hay que ser respetuoso, salvo por eso dijimos que el ayuno es guiado y movido por el Espíritu Santo. Por eso, si alguien con esa me quedo. No está pecando. Ya, me quedo con esa, pastor, que el ayuno debe ser guiado por el Espíritu Santo. Definitivamente me quedo con esa porque me da la impresión a mí en lo personal que eso resume todo de lo que estás hablando. O sea, si es guiado por el Espíritu Santo, ahí vas a estar haciendo el ayuno correcto. Sí, así es. Porque ya el cuerpo, quien está enfermo, y gracias por mencionar esto, si es guiado por el Espíritu Santo, y tú acabas de dar algo detonante, la motivación es correcta, las respuestas van a ser sumamente evidentes, y como dice Jesucristo, tendrán la recompensa. Y si no lo haces guiado por el Espíritu Santo, también tendrás la recompensa. ¿Cuál es?
después hiciste dieta, bajaste de peso. Ahí están los detonantes, Ay, no, mira, los pastor. detonantes, mira. Si no estás guiado por el Espíritu Santo, hiciste dieta, con esa me quedo también, mira, ahí está. No la mejor. Ah, Alguien le está dando arrebato de risa en tu programa, sí, ¿entiendes? sí, no, hay gente que está aquí gozando No, pastor. porque has descubierto muchas cosas Sí, y yo, señor. pero es que de eso se trata, ayúdame pastor, precisamente tiene que ser una guía para nosotros, para todos los que estemos escuchando, porque no hay nada mejor que dirigirnos a través de la palabra, Claro. pastor, y eso lo agradecemos inmensamente, porque sí, a veces hay arrebatos, yo diría religiosos, a veces hay fanatismo de por medio, la misma necesidad humana, la necesidad del ser humano puede ser que nos haga a veces cometer cosas que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente nos pide o espera Dios de nosotros, etcétera. Yo creo que ha sido una guía maravillosa este tema del ayuno hoy Sí, señor. en Ayúdame, Pastor. Así que nuevamente, gracias a Dios por tu vida, queridísimo Pastor Jean David Larochelle o La Rochelle, porque te preparas para ello, porque sentimos la presencia de un Espíritu señor. Santo aquí en esto, Sí, señor. enseñándonos, ministrándonos acerca de cada tema que tocamos en Ayúdame, Pastor, con el firme propósito de aprender cada día más de la palabra del Señor. Iván, yo luego le voy a enviar lo que yo llamo mi decálogo del ayuno, porque el tiempo no nos da, para que puedas postearlo en el programa, que la gente pueda beber algunos consejos. Son 10 consejos que yo doy a la hora de ayunar, a la hora de experimentar el ayuno. Yo sé que algunos amigos míos ya me han escrito al privado para que se los mande, se lo voy a reenviar para que puedas postearlo. Lo vamos a Son- poner ahí en la página principal Sí, de la claro. redcristiana.com, por supuesto, para los oyentes que quieran ahí mirarlo y pues que se guíen con ese decálogo que nos parece más que importante e interesante también. Sí, y por último, Iván, hay que tener algunas de las preguntas, que es la preparación antes, durante y después del ayuno. Obviamente, el antes tiene que haber lo que yo llamo el proceso de desintoxicación. Si uno se va a meter en un ayuno, aun cuando fuera de un día, 2 días o un día antes tienes que desintoxicar el cuerpo. Por eso cuando alguien entra en ayuno le da más hambre, porque el cuerpo no ha sido desintoxicado. Es decir, 1 o 2 días antes tienes que privarte de comer carne y carbohidrato para que el cuerpo no te pida glucosa durante el ayuno. Por eso te das cuenta cuando algunos ayunan, bostezan, le dan dolor de cabeza en el ayuno, porque Sí, no sí. prepararon el cuerpo antes. Pero también es desintoxicación emocional, espiritual, social y relacional. Esto es un tema para un estudio bíblico de 7 horas. Y por último, Iván, el cierre del ayuno es clave. Tú no puedes cerrar un ayuno saliendo a un McDonald's o saliendo a un Burger King para decir, bueno, hace tanto, no ayunaste, discúlpame, no ayunaste. Entonces, el cierre, hay que ser sabio para cerrar un ayuno. Y esto sería un tiempo para otro, momento de diálogo. Quería un poquito reforzar esto y comentarles. Y quizás por último, algunas verdades. Para mí, el ayuno no es el fin, es un medio. Porque el fin es la transformación de la vida, el fin es la transformación del carácter. En segundo lugar, el ayuno no es para entender, no es para, qué sé yo, que Dios cumpla mis propósitos, sino para entender los propósitos de Dios. En tercer lugar, el ayuno es un acto de conciencia cristiana. No se debe imponer el ayuno. El ayuno no es una varita mágica para que Dios haga como Chazán, los anillos y que Dios cumpla. El ayuno no es para bajar de peso, porque el fin del ayuno es profundamente espiritual. Sí. Pero tampoco el ayuno es para lucirse ante los demás o para mostrarse que uno es más espiritual que otros o mostrar que el que ayuna más es más espiritual. Conozco gente que jamás han ayunado y son más espirituales de los que ayunan. Y permítame decir lo último que lo dije al inicio. Es más importante sujetarse a la palabra de Dios, porque obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, que ayunar. Así de sencillo, lo que transforma es la palabra de Dios. Y por último, todo ayuno, y este es el pasaje para mí detonante, debe ser acompañado por un acto de justicia y acción social. Y es donde entramos a Isaías 58, el verdadero ayuno. Permítame darle en 30 segundos un ejemplo. Es decir, si tú y yo decidimos ayunar 40 días, lo que tú y yo hemos privado de comer, tenemos que darlo a los necesitados. Vamos a estar claros. En un número. Si tú dices, yo, Iván, yo como entre desayuno, almuerzo y cena $40 diarios. Y si tú decides ayunar 40 días, multiplique 40 por 40. Porque todo ayuno, y no tengo tiempo para darles un estudio sobre Isaías 58, es justicia social y es acción social.
El ayuno también bendice y fortalece a los demás. Lo que yo me privo de comer, supongamos que al mes yo decido ayunar 40 días y en un mes yo gasto en comida, por decir un número. 1.600, digamos, $1.600, por poner un número. $1.500. ¿Qué yo haría con esos $1.500? Yo compro algunas canastas de amor y llevo a los necesitados. Porque el ayuno tiene que ser acompañado de justicia social y acción social. Porque no es que lo que tú no consumiste lo vas a guardar. No. Por eso la palabra dice claramente en 58, es el verdadero ayuno. Es el ayuno que yo escogí. Es decir, no lo estoy ordenando, pero si lo van a hacer, yo me complazco en este ayuno, diría, parafraseando a Isaías. Esto, mi amado Iván, mi amada Claudia y mis amigos de la Red Cristiana, saludos para cada uno y para cada una, y dedico este programa a quienes realmente están tomando muy en serio el ayuno, a quienes realmente están buscando intencionalmente el rostro de Dios. Les abrazo a cada uno de ustedes. Amén, amén, pastor. Mira, pastor, este segmento hoy fue detonante. Sí, señor. Detonante. Un abrazo, querido pastor Jean David Larochelle. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios continúe bendiciendo tu vida. Impactante, detonante, como dice el pastor Jean David Larochelle. Impresionante. ¿Aprendimos? Pero bastante. Aprendimos. Estás escuchando la redcristiana.com.